Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el tema de la semana 7, que es hacer referencia a la discriminación. La democracia promueve la igualdad de todas las personas ante la ley y en relación con su trato. Esto quiere decir que todo individuo debe ser respetado. Se debe asegurar que tenga las mismas oportunidades de acción y participación. Sin embargo, la sociedad está expuesta a un peligro que destruye este principio y genera injusticia: la discriminación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, discriminar es seleccionar excluyendo o dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc. Discriminar a una persona consiste en excluirla con base en una característica que se supone no la define como persona y no la define como ser humano. También la discriminación puede entenderse como un acto de injusticia, pues consiste en poner en una situación desventajosa a una persona o a un grupo con relación a otros. Es dar privilegios a unos mientras se les quitan derechos a otros. En otras palabras, el promover el trato irrespetuoso de unos hacia otros solo con base en el prejuicio de que existen personas o grupos que son superiores a los demás. Este tipo de ideas fueron las que promovieron el exterminio indígena durante la conquista y la colonia de América. Pero la discriminación puede tomarse de muchas formas, y es posible que numerosas personas no sean conscientes de ello, simplemente porque están acostumbradas o porque hay comportamientos socialmente aceptados que no cuestionan y reproducen sin responsabilidad acciones discriminatorias. Existen formas sutiles de discriminar que aparentemente no hacen daño, pero en el fondo se convierten en actos de menosprecio o de rechazo hacia ciertos individuos y grupos sociales. A esto último se le llama estigmatizar. El peligro de esta práctica consiste en que las personas o grupos que son estigmatizados se les resta valor y en ocasiones se les humilla y desprecia, lo cual se considera el peor grado de discriminación. La discriminación surge cuando unas personas se sienten superiores a otras. Esto ha sido la base para todos los procesos de exclusión y marginación de muchos grupos a lo largo de la historia de la humanidad. No obstante, la pregunta que debemos hacernos es puntual: ¿por qué unos piensan que son superiores a otros? Entonces, por eso es importante llegar a considerar que existen otra clase de discriminación que llamamos también el prejuicio. Es la predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un grupo o hacia las personas de un grupo que se basa en una generalización errónea, porque por una parte no se consideran las diferencias individuales o existentes en el interior de cada grupo, o por otra una actitud que es muy difícil de erradicar. Frecuentemente el prejuicio se clasifica según el grupo social de que es objeto esta generalización. Por ejemplo, el sexismo es el prejuicio basado en el sexo. Si el prejuicio es hacia las mujeres se llama machismo y si es hacia los hombres se llama feminismo. Pero también tenemos otro ejemplo de prejuicio, lo que llamamos el antisemitismo, que es el prejuicio hacia los judíos. Ahora, es importante conocer que el racismo nos ha conducido a generar una discriminación bastante fuerte. Es decir, este tipo de discriminación consiste en rechazar a grupos de personas por pertenecer a una etnia o grupo humano particular. En Colombia, las principales víctimas de este tipo de discriminación han sido los indígenas y los afrocolombianos, que en su mayoría se encuentran en situaciones precarias, a lo que se suma el escaso reconocimiento de sus culturas y saberes. También importante conocer que entre las formas de discriminación hay algunas que son críticas, y esto se debe a que afectan poblaciones vulnerables en grupos muy grandes de personas que están tan arraigadas a su cultura y a la sociedad que se ha normalizado, y en algunos casos se aceptan esto como actos comunes y corrientes. También tenemos en cuenta el sexismo. Consiste en la discriminación o trato injusto que se da a las personas por su género o condición sexual. Su expresión más generalizada es el machismo, un sistema de creencias en el que se ve a la mujer como un ser inferior al hombre. La idea de lo masculino se relaciona con la fuerza, el uso de la violencia, primordialmente física, la imposición de su voluntad y el rol de hombre como proveedor y protector.
Por el contrario, lo femenino se relaciona con la debilidad, la delicadeza, la dependencia, la sumisión y la obediencia. Cualquier expresión individual o gesto que se salga de estos estereotipos se tildan de inadecuados. Por ejemplo, en un contexto machista está mal visto que las niñas jueguen fútbol o realicen actividades catalogadas de hombres, a lo que se insiste en ello y se les tilda con apelativos desobligantes, que hacen referencia a que no son verdaderas mujeres. Entonces, es importante también no desconocer que también hay una discriminación acerca de aquellos hombres que hacen cosas de mujeres que son calificados como afeminados, niñitas o utilizar el nombre de gallinas. En el estereotipo se determina que se concibe como debilidad, se adjudica a lo femenino, mientras que a la fuerza se lo relaciona con lo masculino. Esta ideología machista también lleva a rechazar otras condiciones sexuales como el homosexualismo, la bisexualidad o la transexualidad, pues son vistas como desviaciones de los estereotipos masculino y femenino. Ahora, también, ¿por qué se discrimina teniendo en cuenta la clase? Se trata de una creencia de que algunos individuos se consideran mejores que otros por contar con mayores recursos económicos. Se aplican diferentes campos, por ejemplo, en las relaciones laborales entre jefes y subordinados, en las relaciones de amistad, también en la forma en que se califica a alguien porque posee o no determinados objetos, por ejemplo, un celular, un carro, una consola de juegos, etc. Es un gran problema social porque divide a los ciudadanos y crea situaciones en las que se asume que el dinero otorga privilegios exclusivos. En este tipo de discriminación se asume que es correcto promover la desigualdad y las injusticias sociales, en vez de buscar formas de reducir las distancias existentes entre las personas y construir una sociedad más equitativa. Ahora, ¿cómo podemos evitar la discriminación? Todos los tipos de discriminación que se presentan en una sociedad son nocivos. Esto se debe a que promueven y reiteran las desigualdades, lo que a su vez produce injusticias que dañan y agravan las relaciones entre los ciudadanos y los diferentes grupos o comunidades que ellos conforman. Una sociedad que discrimina y es injusta es un espacio propicio para la generación de diferentes formas de violencia, como la de género, la marginación hacia los pobres, la estigmatización de algunos grupos religiosos y políticos. Lo problemático de esto es que el principio de trato igualitario se pierde. En tal sentido, las diferencias que constituyen a los individuos se convierten en el mayor inconveniente para poder encontrar ese reconocimiento de seres humanos iguales a otros. Entonces, podríamos decir que a largo plazo eh, está la base para que las sociedades democráticas desaparezcan. Si esto ocurriese, las consecuencias serían la pérdida de los derechos por parte de los diferentes grupos sociales, la disminución de la participación política de los mismos y la exclusión de los individuos o las comunidades. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay una clave muy importante que la da las conductas discriminatorias que se aprenden y se reproducen en nuestra cultura por dudar de nuestros prejuicios y creencias. Por eso es importante una buena educación en casa donde se oriente valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y la aceptación de las diferencias. También es importante que dentro de las comunidades democráticas no se construyen bases de exclusión y división, porque eso estaría potenciando todo lo que es relacionado con la discriminación. Entonces, nosotros vamos a dar un claro ejemplo como ciudadanos de aceptación, de fortalecimiento de valores, del respeto por los demás y en especial considerar a las personas iguales, que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. A partir de esta presentación y al igual con el apoyo en su libro virtual, se van a desarrollar unas actividades que se van a presentar en la plataforma. Igual se hará un recordatorio de actividades y se abrirá la pestaña de tareas. Muchas gracias.